la gripe N1H1. Nuevamente vuelve a ser a ser titulares en el Perú cuando creíamos que, digamos, la emergencia había pasado, porque se han registrado por lo menos 3 casos de personas infectadas con este virus que han muerto en Ayacucho y Trujillo. Ese es un tema importante del que queremos hablar, pero también queremos hablar sobre las medidas que se han empezado a tomar en el aeropuerto Jorge Chávez frente a la posibilidad de que llegara alguna persona, algún extranjero, con síntomas del virus del ébola. ¿Es posible? ¿Es posible que pudiera llegar hasta esta parte del continente, hasta Perú? Con más precisión, al teléfono tenemos a la doctora Mariana Ramos. Ella es epidemióloga de la Universidad Cayetano Heredia. Doctora Ramos, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Deberíamos preocuparnos por estos casos de N1H1? ¿Es un rebrote o son casos aislados? ¿Qué ha pasado? En verdad no deberíamos preocuparnos. Primero tener en claro que la H1N1 en estos momentos es una influenza más. Es un virus más, junto con las otras influencias estacionales que tenemos, las otras cepas, por decirlo así. La H1N1 es una más, por lo tanto ya perdió esa característica especial que teníamos antes, ¿no? que nos preocupaba. Actualmente las vacunas contra la influenza ya incluyen la cepa H1N1. Bien, entonces estos casos que se han presentado, estas 3 personas que lamentablemente fallecieron, o no estaban vacunadas o no recibieron la atención adecuada a tiempo. Lo más probable es que no hayan estado vacunadas. Lo que pasa es que el H1N1 o en general la influenza, el virus de la influenza, ¿en quién causa mortalidad? Generalmente en aquellas personas que están en los extremos de la vida, es decir, los que son muy bebitos, menores de 2 años, o en aquellos que son mayores de 65 años, adultos mayores, o aquellas personas que tienen enfermedad simultáneamente, es decir, por ejemplo, diabetes, hipertensión o algún tipo de cáncer, inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, los casos fallecidos que normalmente observamos son en este tipo de personas, y son justamente ellos los que deben recibir la vacuna, son los grupos de riesgo. Importante el tema, porque ese es el siguiente que le iba a formular, el tema de la vacuna. Todos tenemos que vacunarnos. Justo cuando termina el verano, cuando los chicos empiezan ya las clases, es cuando empieza la época en que lo vacuno, no lo vacuno contra la influenza por un tema estacional, ¿no es cierto? Exacto. Debemos todos vacunarnos porque entiendo que además finalmente la vacuna no tiene todas las cepas y que por ahí me vacuné, pero me puede haber tocado otra cepa, igual tener la enfermedad o contraerla. Lo que pasa es que la vacuna la elaboran en función de las cepas que circulan en el hemisferio norte el año anterior, por ejemplo, ¿no? Que se supone son las cepas que van a bajar al hemisferio sur. Entonces, ¿quiénes deben vacunarse? Definitivamente es obligatorio que se vacunen los grupos de riesgo, ¿no? Como mencionaban, los niños menores de 5 años, aquellos adultos mayores y aquellas personas con comorbilidad o con enfermedad concomitante, que les bajen las defensas. Una persona común y corriente que no tenga mayor compromiso en su salud, bueno, si desea voluntariamente vacunarse puede hacerlo, pero eso sí tiene que hacerlo cada año y antes de que empiece la temporada alta de influenza, que empieza en junio, porque si no es lo mismo. Antes de junio, perfecto. Exacto. Perfecto, muy clara este tema. Quisiera pasar ahora al del ébola, que ha ocasionado alarma a nivel mundial y que en el Perú, en la medida en que se anunció que en el aeropuerto Jorge Chávez estaban tomando medidas para poder detectar y derivar a tiempo a cualquier persona que viniera con síntomas de estar contagiado con este virus. ¿Debemos alarmarnos? ¿Es posible que se pueda llegar el virus hasta acá o alguien portando el virus hasta el continente? Bueno, siendo honestos, las chances son bien bajas, son muy, muy bajas, pero de hecho que existen, ¿no? Existen las chances de que pueda llegar una persona infectada. Si bien es cierto, nosotros no tenemos vuelos directos, hasta donde yo sé, desde África, desde la zona de riesgo que es el África Occidental. Hay que pasar por Estados Unidos o por Europa, donde los controles son mucho más estrictos. Si en caso llegara alguien incubando la enfermedad, en el periodo de incubación, que es un poquito largo, sí, bueno, podría llegar la enfermedad al Perú, pero no es algo que debamos preocuparnos porque la transmisión es difícil, es difícil contraer el virus. Tiene que ser la gente muy cercana al paciente, aquella que
que se podría contagiar, ¿no? Que tenga contacto con sus fluidos directamente, o el personal de salud. Me imagino además que se tomarán las previsiones en los puntos de intermedios de conexión antes de llegar al Perú, que si hay alguien con algunos síntomas que se pudieran parecer a los del ébola, que si inmediatamente lo ponen en cuarentena, ¿no? Exactamente, sí, no, cualquier persona que esté viniendo de viaje de zona de riesgo, actualmente son estos 4 países, Sierra Leona, Guinea, Liberia y Nigeria, que son los que están afectados, que venga con el antecedente de haber estado ahí 21 días previos a su llegada, es una persona de riesgo, ¿no? Y hay que observársele y hay que estar atentos durante por lo menos 30 días para evaluar que no presente síntomas. Doctora Ramos, ha sido muy clara. Le agradezco mucho habernos atendido esta tarde, muy ilustrativo, de verdad. No, gracias, Pamela. Y más bien gracias a la Universidad Cayetano Heredia por permitirme comunicar estos datos. Excelente, gracias. Ok, hasta luego, gracias. Antes de ir a la pausa, queremos hacer una mención especial al señor Alfonso Espinosa de los Monteros, conductor de nuestro canal aliado Ecuavisa, a quien le fue otorgado el récord Guinness por ser el presentador de noticias con más trayectoria en el mundo, en el mismo noticiero y en la misma empresa. Son 47 años y 85 días de trayectoria de Alfonso Espinosa y por supuesto nosotros desde aquí de ATV+, queremos extenderles nuestras felicitaciones. El presentador recuerda que durante su trayectoria realizó todos los trabajos posibles en televisión. En la actualidad, Espinosa de los Monteros es vicepresidente de noticias del Canal del Cerro. Bien, y nosotros, por supuesto, desde aquí, desde Más que Noticias, un saludo y un aplauso por esa trayectoria a Alfonso Espinosa. Tenemos que hacer una pausa y al regresar conversaremos. Estoy encantada de este segmento que viene y estoy seguro que les va a interesar a ustedes también. Porque todos vivimos, hasta el día de hoy, cada vez que se menciona el Holocausto nos consternamos, se nos encoge el corazón de pensar de las millones de víctimas judías que padecieron la persecución nazi y que murieron, la mayoría de ellas en los campos de concentración, ¿no es cierto? Y sabíamos poco de que el Perú tuvo un papel, y aquí no hay papel pequeño o papel grande cuando se trata de hacer algo para salvar o no la vida de un ser humano. Entonces vamos a hablar del papel que tuvo el Perú y unos personajes clave en el tema de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la comunidad judía. Vamos a conversar con Hugo Coya, autor, periodista y escritor, autor del libro Estación Final, que precisamente habla de ello y es además que será llevado al cine. Regresamos.